El gimnasio de San Croix nunca había sido testigo de algo tan atroz. Lo que debía haber sido una noche de amor y alegría se convirtió en un espectáculo de horror. Los cuerpos de Valeria y Tomás, los símbolos de la esperanza del pueblo, yacían inertes en el escenario, rodeados por un charco de sangre que reflejaban las luces del evento. Los gritos seguían resonando en las paredes, incluso cuando la policía finalmente llegó al lugar. Algunos testigos permanecían en estado de shock, otros sollozaban incontrolablemente. Nadie había visto con claridad al asesino, solo recordaban una figura con un ramo de flores y un cuchillo. La confusión y el caos había sido su mejor aliado, permitiéndola desaparecer entre la multitud. La tarjeta ensangrentada con el mensaje "El amor está muerto, feliz San Valentín", se convirtió en la imagen de una pesadilla que el pueblo jamás olvidaría. El cazador había logrado lo que quería, destruir la ilusión de seguridad y felicidad en el pueblo. Pero, mientras la policía acordonaba la escena y los oficiales interrogaban a los testigos, una persona en particular observaba el escenario con un tipo de dolor diferente. El detective Ricardo Morales había estado siguiendo el caso desde la primera víctima. En principio, había pensado que se trataba de un asesino oportunista, alguien que mataba por placer o impulso. Pero después del tercer asesinato, había comenzado a notar un patrón. Cada víctima no solo era asesinada, sino que su muerte tenía un mensaje. El cazador no era un simple homicida, era un manipulador, un arquitecto del terror. Cuando llegó al gimnasio y volvió al escenario del crimen, supuso que el asesino se estaba volviendo aún más audaz. A dos personas en público en un evento donde todos se conocían demostraba que no tenía miedo. De hecho, parecía estar disfrutando del desafío. Morales recorrió el gimnasio con calma, observando cada detalle. La tarjeta de San Valentín era el centro de atención. Tomó una bolsa de evidencia y la guardó con cuidado. La caligrafía era perfecta, casi elegante. Se preguntó si el asesino la había escrito antes del asesinato o la había preparado mucho antes, como parte de un plan cuidadosamente calculado. Se volvió hacia el grupo de oficiales que intentaban calmar a los sobrevivientes. Necesito una lista de todos los asistentes, ordenó, y quiero hablar con cualquiera que haya notado algo extraño antes del ataque. Sabía que encontrar pistas era difícil. El cazador era meticuloso y cuidadoso, pero Morales también lo era. Mientras la policía recogía pruebas y la gente de San Croix lloraba su pérdida, el cazador observaba desde lejos. Había dejado su disfraz en un contenedor y cambiado de ropa en cuestión de minutos. Ahora, mezclado con los demás curiosos que se habían acercado a la escena del crimen, parecía solo otro vecino aterrorizado. Desde su posición vio al detective Morales caminar de un lado a otro, analizando cada detalle. Lo reconocía de los informes de noticias, de las ruedas de prensa donde aseguraba que atraparían al asesino. Le divertía ver cómo su enemigo se esforzaba por entenderlo y atraparlo, pero no lo haría, no todavía. El cazador sabía que Morales era inteligente, quizá incluso más que los otros oficiales mediocres que habían intentado resolver el caso, pero eso solo hacía el juego aún más interesante. Apretó los puños dentro de su abrigo. El deseo de matar de nuevo ardía en su interior, pero sabía que debía ser paciente. Había aprendido que la anticipación era parte del placer. Por ahora, se retiraría a su escondite y planearía su próximo movimiento. Pero antes de irse dejó caer una pequeña nota en el parabrisas del auto del detective Morales. Una simple frase escrita con la misma caligrafía elegante que usó en la tarjeta de San Valentín. Nos vemos pronto, detective. El pueblo nunca había estado tan asustado. Durante los siguientes días nadie salió solo a la calle, las tiendas cerraban más temprano y las escuelas suspendieron clases hasta nuevo aviso. Todos sabían que el asesino podía estar en cualquier parte, podía ser un vecino, un amigo, alguien con quien habían crecido. Los funerales de Valeria y Tomás fueron eventos dolorosos, con una asistencia masiva. Nadie podía entender cómo alguien podía arrebatarle la vida de manera tan cruel. Mientras tanto, Morales trabajaba sin descanso, analizando la nota que encontró en su auto y la comparó con la caligrafía de la tarjeta de San Valentín. Eran idénticas. El cazador estaba burlándose de él. Eso lo enfurecía, pero también lo motivaba. Revisó los archivos de los crímenes anteriores una y otra vez, buscando un párrafo, un error, algo que pudiera darle una pista. Pero el asesino era un fantasma. No dejaba huellas, no había testigos confiables. Aún así, Morales estaba convencido de que debía haber algo.
Todos los haces cometían errores eventualmente, y cuando lo hiciera, él estaría listo. Mientras Morales se sumergía en la investigación, el cazador planeaba su próxima jugada. Sabía que no podía atacar de inmediato. Después de lo que hizo en San Valentín, la vigilancia en San Croix se había duplicado, pero eso no significaba que iba a detenerse. Comenzó a estudiar a su próxima víctima. No sería cualquiera. Quería que este asesino fuera personal, y sabía exactamente quién sería. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras pensaba en el próximo crimen. Morales creía que estaba acercándose a él, pero en realidad era el cazador quien estaba acercándose al detective. Y pronto sería su turno de sentir el miedo. Fin.